Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muy buenos días, buen día, más bien en general. Buen día. Estamos muy felices porque hoy tenemos alguien que nos está apoyando de un gran nivel. Queremos agradecer a Itziel Caneda por estar con nosotros. Muchísimas gracias por apoyarnos, Itziel. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es el tema que nos lleva a esto, ¿no? O sea, los pacientes que tienen dificultades en el desarrollo de algunas habilidades dentro de los órganos de los sentidos, que pueden ser la visión, la audición, el lenguaje, el tacto, solamente se quedan con un problema de este tipo. O sea, un niño que tiene un problema de sordera solamente va a tener un problema de sordera o suelen tener comorbilidades frecuentes. Fíjese que eso es un tema muy interesante porque al final estamos hablando de un trastorno que tiene un componente sensorial muy importante. Entonces, sensorial, cuando hablamos de sensorial hay que recordar los sentidos, ¿no? Eso es algo muy general, el sentido del gusto, el olfato, la audición, la vista, etc. Eso es en general. Entonces, cuando por alguna razón se pierde alguno de los sentidos, eso es muy interesante, el cerebro reconoce una necesidad para poder comunicarse, pero sobre todo para poder sobrevivir en el sentido donde la gente se tiene que comunicar para precisamente poder dar a entender sus necesidades. El cerebro entonces pasa por un proceso de adaptación primero, donde es difícil al inicio para la parte clínica el poder diagnosticar, sobre todo a los niños que son muy pequeñitos, que esa es una situación importante porque como son tan sutiles las primeras partes del desarrollo, la parte del recién nacido donde nos enfocamos mucho a la sonrisa social, a la parte que siga la luz o que fije la mirada, empezamos a ver lo del cuellito, a veces la parte del oído es una situación que se nos llega a pasar, ¿no? Que el pediatra difícilmente revisa. No es algo que normalmente esté tan en la mira. Claro, y fíjese, por eso actualmente, ¿no? El proceso de tamizaje auditivo, ¿no? Que se realiza en los niños recién nacidos, que es cuando la gente que nos está viendo se le colocan unos audifonitos, ¿no? En los oídos, y entonces el pediatra le va a decir, ¿sabes qué? Si pasa o no pasa. Ese es un tamizaje. El tamizaje nos sirve para ver si pudiera existir algún riesgo de que no estuviera escuchando de alguno de los dos oídos. Ese es el primer estudio que se hace para ver si el paciente está escuchando o no está escuchando. Ya después nosotros, dentro del abordaje neurológico para este tipo de padecimientos, hacemos otro tipo de estudios que, digamos, son más finos en poder determinar no solamente si escucha o no escucha, sino si sí escucha, si lo hace a tonalidades bajitas, por ejemplo. O sea, ya es más fino. Y también hay estudios que nos permiten ver dónde podría existir la lesión que no le permite escuchar al niño, ¿no? Eso es muy importante para nosotros para poder entender si se piden más estudios o no se piden más estudios, etc. Pero es muy importante. Ahora, dentro de esta situación, fíjense qué importante, porque habrá que identificar diferentes fenómenos en cuanto a la sordera, ¿no? Si se nace con una sordera que ya es congénita, eso es importante saberlo. Esto tiene que interrogarse con los antecedentes familiares. Hay que ver si hay otros familiares que pudieran tener sordera, eso es importante. Y después hacer una batería de preguntas respecto al proceso de embarazo, infecciones durante el embarazo, fiebre materna, algunas situaciones como medicamentos durante el embarazo, enfermedades que salgan roncha como rubiola, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso se tiene que ir investigando durante el proceso de cuando tenemos al bebé en el consultorio. O bien, que existen otros escenarios que son más raros, que es el proceso donde nace con bien, sin ningún problema, escuchando bien, viendo bien, y después por diferentes circunstancias podemos tener, por ejemplo, infecciones en medicamentos que se pueden dar, que son ototóxicos en este caso, y que vamos, que dañan el oído, pueden dañar el oído. Que dañan el oído. Fíjese, todo ese sentido habrá que entenderlo. Si ya nació con el problema de sordera o fue una sordera adquirida por X o Y circunstancias. A edades muy tempranas. A edades muy tempranas, que es cuando el oído, sobre todo,
puede desarrollarse. Antecedentes importantes como prematurez, uso de oxígeno, que las bilirrubinas en el niño estén muy elevadas. Que ¿Qué son las bilirrubinas? Las bilirrubinas es lo que le da, es un pigmento, es el pigmento y se ponen amarillos los niños. Que seguramente lo han escuchado cuando nacen los niños, que de repente no es nada. Se sube la bilirrubina. Se sube la bilirrubina y que le piden que le den baños de sopa, ¿no? Existen niveles tóxicos de bilirrubina, principalmente durante los primeros 7 días de vida, donde a veces es necesario ingresar a los niños, ponerles fototerapia y en casos más graves hacer procedimientos que se llaman exsanguíneo transfusiones, ¿no? Que eso significa intentar bajar nada más para que la gente sepa los niveles de bilirrubina lo más rápido que se puedan, porque la bilirrubina, esos pigmentos pueden llegar y localizarse en diferentes áreas del sistema nervioso. Uno de esos lugares, ¿no? Es en la parte del oído, en algo que se llama órgano de Corti, y eso podría causarnos algo de disfunción auditiva, ¿no? Entonces, es muy importante el poder ir interrogando todo este tipo de factores cuando evaluamos a una persona con algún problema de este tipo. Y es súper importante, y les voy a decir por qué también, porque como estamos viendo en el dibujo, todo está interconectado. Entonces, si tengo el único órgano que me mantiene 24 horas conectado con el mundo exterior es el oído. Entonces, esto, digo, la piel, el olfato, pero el que me mantiene en un periodo de alerta. Entonces, dependiendo el nivel de audición y otros, y si está asociado, porque hay algunos que se asocian con algunos problemas genéticos, cromosómicos, y otros no. Por eso el espectro de presentación en un niño puede ir desde ser un niño que tenga un proceso evolutivo y de adquisición de habilidades sin problemas, hasta ser un niño que tiene muchas manifestaciones muy severas con problemas de intelectualidad, de conducta, de otras cosas. Y a veces en este gran espectro, y qué bueno que lo explicaste maravillosamente bien, Juan Carlos, es que entendamos esta diversidad que tiene y la forma como le podemos ayudar. Dentro de estas comorbilidades, ¿tú qué has visto que son los problemas más comunes de los niños que pueden tener? Fíjese que gran parte de los problemas... Que no es irle a los Pumas. Ese es un problema, mi compadre. Ya ni modo. Pero bueno, hay cosas que se pueden solucionar. Itztiel, ¿tú a quién le vas? Yo, a Chivas. A las Chivas. A las Chivas. No, hombre. Está arreglado eso, está arreglado. Es el mejor equipo de México y del mundo. Sí, por eso me caíste tan maravillosamente. Fíjate que es muy importante. Cuando nosotros vemos pacientes en el consultorio que empiezan con algunos problemas de comunicación, y esto es muy importante para la gente que nos ve, cuando empiezan a tener problemas en el lenguaje, retrasos en el lenguaje, pero que ya cuando los analizas a los niños, los checas, te das cuenta que no necesariamente solamente del lenguaje, sino también de la percepción, del seguir órdenes, del seguir sonidos y demás. También echamos a andar tamizajes importantes en cuestionamientos que les hacemos a los papás de si ellos dudan de que el niño pudiera estar escuchando bien. Eso es muy importante. Entonces, uno de los fenómenos mayormente asociados a esto es los problemas de comunicación. Y que los problemas de comunicación pueden generar que nos confundamos en algunos diagnósticos, y nos ha pasado. Hemos tenido algunos pacientes que nos envían para la valoración por neurología pediátrica por trastorno del espectro autista, por ejemplo. Y cuando los valoramos nos damos cuenta que el niño sí intenta comunicarse, pero está pasando algo, una barrera que no nos permite el que él siga las instrucciones. Y es cuando te empieza a llamar la atención, haces la valoración, revisas, haces la exploración. Nosotros utilizamos algunos diapasones, ¿no? Para poder ver más o menos cómo escucha el niño. Utilizamos algunos mecanismos como campanitas, etcétera, para podernos dar cuenta. Y lo mandamos a estudiar. Y nos llevamos sorpresas de repente, donde resulta que el niño a lo mejor escucha, pero escucha de una manera muy ligera o es muy débil. Entonces, solamente escucha tonalidades extremadamente altas. Y resulta que cuando le colocan los dispositivos de apoyo auditivo, entonces mejora mucho y mejora todo, y a veces ese es el problema principal, ¿no? O lo contrario, niños que de alguna manera sospechaban sordera y resulta que no es una sordera como tal, sino termina conjugándose en un trastorno del espectro autista. Junto con eso no es nada raro que pudiera asociarse con trastornos por déficit de atención con hiperactividad, ansiedad,
depresión, irritabilidad y muchas otras cosas que evidentemente pueden asociarse a la falta de comunicación. Sí, es bien interesante porque lo que dices, ¿no? Probablemente uno de los problemas más comunes sean problemas de conducta, que eso depende mucho del nivel auditivo que se tenga. Y es bien interesante los análisis sobre procesos afectivos, ¿no? Porque a veces dejamos mucho de eso de lado, ¿no? Ver qué tanto el niño está alegre, está contento, está deprimido, y no lo evaluamos. Y como las evaluaciones son difíciles, y no todo el mundo tiene a alguien tan extraordinario aquí como Istiel que nos está apoyando, entonces, es difícil entender hasta dónde esto que estoy viendo es parte de un problema asociado al problema de la sordera o es parte del fenómeno integrado. Y por eso es tan importante estudiar si este es un problema dentro de un síndrome genético, ¿Sí? o si esto está acompañado de un problema neurológico, porque hay algunas causas, como bien dijiste, y a veces no necesariamente es el problema auditivo, pero es el problema acompañante de un problema a nivel cerebral que puede estar favoreciendo otras dificultades. Por eso siempre tiene que haber una valoración integral para ver todas estas cosas. ¿Tienen problemas de sueño? Hay problemas de sueño evidentemente asociados a esto. Hay que hacer una evaluación totalmente integral del neurodesarrollo, donde tendrá que ver con todos los procesos de conducta, con los procesos de sueño, con movimientos anormales asociados a epilepsia, cualquier otra situación que pudiera estar ocurriendo. Sobre todo, por eso comentábamos, entender si el niño nació con sordera o adquirió posteriormente por X o Y circunstancia este problema. Y lo otro que comentábamos, bueno, evidentemente la importancia de poder diagnosticar a tiempo a estos pequeñitos que pudieran tener debilidad para oír o de plano estar con sordera, es la intervención oportuna para el manejo de las comorbilidades, como lo hemos comentado durante la cápsula, y que empiecen a poder comunicarse. Eso es muy importante porque el inicio de la comunicación, como Istiel lo hace a través del lenguaje a señas, a través de pictogramas que a veces los niños también pueden observar, puede disminuir muchísimo la irritabilidad y la ansiedad en un chaparrito que no ha logrado comunicarse por una situación que no conocíamos. Entonces, es importante que se echen a andar todos esos mecanismos de rehabilitación para nuestros pacientes. Es un trabajo multidisciplinario donde trabaja el neurólogo, a veces el otoneurólogo, a veces también los foniatras, ¿no? Nos ayudan bastante, y una serie de profesionales de la salud encargados de la rehabilitación, y después todo el componente fantástico y maravilloso que es el lenguaje de señas, que nos permite abrir nuevos mundos. Y que tendremos una cápsula específica donde ¿cuál es el mejor momento de empezar a enseñar lenguaje en señas o pictogramas o de ayudarme de la tecnología? Porque siempre hay un resquicio, no hay una gran dificultad por querer seguir trabajando en lenguaje y cuándo es un buen momento. Perfecto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Estaremos con estas cápsulas. Cerebros en Señas está con ustedes. Por favor, escríbanos, ¿no? En www.cerebros en desarrollo. Nos vamos a estar en todas nuestras plataformas para que nos digan qué temas les interesan sobre este tema. Cuídense, síganos en muchísimo. YouTube y en Facebook. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias, Istiel.